Bienvenidos a esta edición de Primera Mano. Imagínense que hubieran crecido en un país donde nuestra obra estuviera prohibida. ¿Cómo hubiera sido? Lo verán en una entrevista a una pareja de Rumania. ¿Saben cómo va nuestra obra en la India? Creo que les sorprenderá lo que nos van a contar 4 hermanos que sirven en la sucursal de la India. Pero empecemos conociendo a nuestros primeros invitados que vienen de Rumania. Démosles la bienvenida a Ionut y Delia Chicho. Hola. ¿Qué tal, hermanos Toba? Tomen asiento. Bienvenidos a De Primera Mano. Es un honor estar aquí. Un honor que me pone nerviosa. Espero que no estés demasiado nerviosa. Bueno, para empezar, ¿podrían explicarnos cómo empezó la obra en Rumania? La obra comenzó en 1911. Para 1919, en Rumania ya había más de 1.700 publicadores y 150 grupos o congregaciones. Increíble, un rápido crecimiento. Pero sé que hubo cierta oposición a la obra. Sí, en 1949, el gobierno comunista la prohibió. Tristemente, estuvo prohibida hasta 1990. Impresionante. Así que la prohibición duró unos 40 años. Fue en esa época cuando sus familias conocieron la verdad mientras la obra todavía estaba prohibida. ¿Es así? Sí. Mi madre era una bebé cuando mis abuelos se bautizaron, así que creció en un hogar cristiano. De hecho, mi abuela fue precursora por muchos años durante la prohibición. Mis 2 hermanas y yo también nos criamos en la verdad. Qué interesante. ¿Y tu familia, Ionut? A mis padres les predicaron 10 años antes de que acabara la prohibición. Así que mi hermana y yo crecimos en un hogar cristiano. Eso llama la atención, porque muchas veces hablamos de hermanos adultos que fueron fieles a pesar de la proscripción. Pero ustedes eran niños y aún así permanecieron fieles. Delia, ¿recuerdas cómo era ir a las reuniones cuando la obra estaba prohibida? Sí, nos reuníamos en secreto en grupos pequeños. Los hermanos iban llegando a distintas horas. Cuando estábamos todos, cerrábamos con llave la entrada y la puerta de la casa y corríamos las cortinas. Las reuniones se cambiaban de lugar cada semana. Muy interesante. Aunque seguramente tuvieron que perderse muchas reuniones durante la prohibición. No queríamos perdernos ninguna oportunidad de estar juntos. Pero, como cerraban las cortinas y todo, ¿no tenían miedo de que los pudieran descubrir o arrestar en las reuniones? Eso sería lo normal, pero era justo lo contrario. Donde me sentía más segura era junto a los hermanos. Percibíamos la protección de Jehová. Eso es muy conmovedor. Ionut, ¿ustedes se conocían desde que eran niños? Sí, nos criamos en la misma localidad, Negresti Oas. Por eso nuestras familias se conocían. Entonces, ¿sus familias asistían a veces a la misma reunión? No, mi familia estaba en un grupo, y la de Delia en otro grupo aparte. ¿En otro grupo aparte? ¿Qué quieres decir? Es probable que recuerdes la entrevista al hermano Losh en la reunión anual del 2018. Él explicó que espías del gobierno se infiltraron entre los testigos de Rumania, y esto hizo que los hermanos no supieran en quién confiar. Por eso, los testigos se dividieron en 2 grandes grupos. Un grupo que seguía la dirección de la Central Mundial en Brooklyn, y otro que no. Pero ambos grupos seguían adorando a Jehová. ¡Qué impresionante! Así que se criaron como testigos de Jehová, pero reuniéndose en grupos diferentes. ¿Pensaban los de un grupo que los del otro eran apóstatas? En general, no. No los veíamos como apóstatas. Nuestras creencias eran básicamente las mismas. Sí. Recuerdo que en cierta ocasión mi madre se quedó toda una noche estudiando. Después de estudiar, meditar y orar toda la noche, decidió que nos cambiáramos al grupo que seguía las instrucciones de la Central Mundial. Así que crecí en ese grupo. Parece que tu madre era muy concienzuda y te puso un buen ejemplo. Yo estoy muy agradecida a ella y a mis abuelos por su excelente ejemplo y por ser buenos maestros. Buenos maestros, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en el jardín teníamos colmenas y mi madre nos enseñaba que Jehová había creado las abejas para ser trabajadoras. Luego, nos ayudaba a entender que podíamos imitarlas y que a pesar de la prohibición,
podíamos mantenernos ocupados sirviendo a Jehová. Qué bonito es recordar esas lecciones. Ahora me surge una duda. ¿Qué estudiaban en las reuniones? Porque las publicaciones estaban prohibidas. Normalmente en las reuniones solo había una copia de la atalaya para todo el grupo. Cuando se leía el párrafo, escuchábamos y luego respondíamos de memoria. Impresionante. Tenían que estar muy atentos. ¿Y había algunas ocasiones en las que podían reunirse en grupos más grandes? No podíamos tener asambleas de circuito ni regionales, pero sí funerales, bodas y comidas al aire libre. Esas eran nuestras asambleas. A veces podían asistir hasta 1000 personas a un funeral, que podía durar hasta 4 horas. ¡Guau! ¿Y qué hay de las canciones? Seguro que el cancionero era una de las publicaciones prohibidas. ¿Podían cantar en las reuniones? Recuerdo que cuando era niño nos juntábamos para aprendernos las canciones. Disfrutábamos mucho, era divertido. Se aprendían las canciones. O sea que si alguien decía el número de alguna canción, ¿podían cantarla de memoria? Sí. ¿Tenían problemas en la escuela? Bueno, nuestros compañeros de clase y nuestros vecinos sabían que éramos testigos de Jehová. Porque, aunque estábamos bajo proscripción, no lo ocultábamos a nadie. Solo ocultábamos las cosas que el gobierno prohibía, como las reuniones, la predicación, las publicaciones. Así que estaban decididos a permanecer fieles en la escuela. Por cierto, ¿qué pasó con aquellos dos grupos que había? Me alegra decir que llegaron a ser una sola organización en 1988 y en 1990 se levantó la prohibición. Los hermanos estaban muy felices. Seguro que sintieron un gran alivio cuando por fin pudieron realizar sus actividades espirituales sin impedimentos. Es cierto, pero aprendí algo que nunca quiero olvidar. Satanás siempre nos ataca, estemos bajo proscripción o no. Hubo hermanos que fueron fieles durante la prohibición, pero que dejaron la verdad cuando terminó. Conforme cambian nuestras circunstancias, Satanás siempre busca otras formas de atacarnos. Entonces, estemos bajo proscripción o no, debemos permanecer cerca de Jehová. Eso es muy profundo, Ionut. ¿Y cómo está bendiciendo Jehová la obra en Rumania hoy día? Ahora hay más de 40,000 testigos de Jehová en Rumania. Trajimos un video sobre lo que se está haciendo en Rumania en la actualidad. ¿Te gustaría verlo? Sí, me encantaría.